Bueno, pues buenas tardes. Hoy estamos con un personaje en la música potosina muy importante actualmente. Es el director José Miramonte Zapata, director de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, que nos hizo el gran favor de podernos recibirnos para una muy especial entrevista. Ningún favor, es un placer poder compartir con ustedes. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar la entrevista y la primera pregunta sería ¿qué es la música? Bueno, la música pues es una actividad multidisciplinaria. Convergen hacia ella muchísimas aristas del conocimiento, muchísimas actividades laterales o colaterales a lo que es simplemente el sonido. Implica entonces una actitud multidisciplinaria. Es una actividad que permite crear profesionales de la música cuando esta música adquiere un nivel académico de considerable dificultad. Entonces, es la manifestación artística organizada en alto nivel de organización, en alto nivel de ejecución y que exige, por tanto, profesionales para su ejecución cuando ese nivel es justamente de esa altura. ¿Por qué es tan importante la música? Bueno, ella ha jugado un papel trascendental en la historia desde los inicios de la humanidad, desde lo que podemos decir los prehumanos, desde los hominimus australopithecus. Entonces la música apareció ya como una acción en la que el golpeteo rítmico de ciertos elementos de la propia naturaleza, como troncos, huesos, piedras, llevaron entonces al desarrollo de actitudes cercanas a lo que llamamos música. Esta actitud repetitiva fue entonces creando después en una serie de estructuras que en la memoria del cerebro quedaron, en la memoria histórica de nuestro cerebro quedaron impregnadas, y de ahí entonces nuestra capacidad de reaccionar también incluso ante los sonidos más primitivos. ¿Cuántos años de su vida lleva dedicando a la música? Pues prácticamente llevo dedicando a la música 53 años. 53 años. Sí. ¿En qué instituciones realizó sus estudios de música? Bueno, localmente con maestros particulares y en el Instituto Potosino de Bellas Artes con el padre Esvítero Nicolás Díaz, y después en la Escuela Nacional de Música del Conservatorio Nacional de Música, y posteriormente en el Conservatorio Ruso de Leningrado en la Unión Soviética, después Rusia, en San Petersburgo. ¿Cree que la cultura tiene una estrecha relación con la música? Y si es así, ¿de qué manera? La cultura es todo el ámbito de actividades que están relacionados con el desarrollo de la humanidad, que están relacionados con lo que es la actividad humana propiamente dicha. Todo eso es cultura. Como tal, entonces la música es parte de la cultura. Solo que encontramos algunas diferencias en las actividades culturales. Algunas son actividades de cultura que tienen que ver con el aspecto de la supervivencia, con lo socioeconómico, con lo sociopolítico. Otras tienen que ver con el aspecto artístico. Entonces la música queda insertada dentro de esa esfera del arte, de la cultura artística. Por tanto, es parte de la cultura y es parte muy importante por varias razones. En primer lugar, porque como actividad motiva ciertas reacciones neurofisiológicas que conllevan en los individuos que tienen una práctica musical constante, conlleva la creación de nuevas redes, nuevos sistemas de redes neuronales, y entonces esto lleva a tener un desarrollo neurocerebral y de capacidad intelectual pues más abierta en posibilidades. ¿Y qué piensa de la música actual? Bueno, la música actual es muy variada.
Entonces hay muchas músicas actuales. Ajá. No hay una música actual. En lo contemporáneo, o sea, en lo que es actual, convergen desde la música más primitiva hasta la música más evolucionada. Pero básicamente predomina una música de aspecto comercial que a su vez también tiene muchas aristas, muchas características. Y esa música comercial es básicamente música que es muy pobre, hablando musicalmente, es de pobreza creativa muy marcada, es repetitiva en estructuras, es primitiva en cuanto a los aspectos repetitivos de esas estructuras, en cuanto al contenido ideológico de los textos que maneja, es entonces coercitiva de la actividad mental del individuo. Por lo tanto, entonces mantiene en el individuo una tendencia a la dependencia, a cierto conformismo con la pobreza musical. Me estoy refiriendo concretamente a todas las manifestaciones que se manejan en música comercial. En la música comercial entonces convergen desde lo que llamas rock and roll, desde lo que llamas metal, desde lo que llamas todos, hasta la música tropical y demás. Muy bien. ¿Qué efectos, a qué se deben nuestros gustos musicales particulares? Estos, en primer lugar, no son gustos particulares, son gustos adquiridos. Entonces, digamos, la existencia determina la conciencia, la experiencia determina entonces, a partir de esa existencia, entonces que vayas adquiriendo ciertos gustos, ¿ya? Pero esos gustos, entonces, por lo tanto, no son desarrollo de la individualidad del ser, son producto del desarrollo del contacto cultural, del ambiente cultural. Si en la familia predomina un ambiente cultural de alto nivel, entonces seguramente eso va a crear posibilidades para que los integrantes de esa familia sigan por una tendencia similar, aunque no se excluye el hecho de que pudiera haber una excepción o varias excepciones. Pero si el ambiente cultural de una familia es muy pobre, hablando en términos de cultura artística o de cultura musical, entonces lo más seguro es que no ocurra una trascendencia en el campo de esa actividad, aunque la excepción ha existido. ¿Qué efectos cree usted que tiene la música dentro de la sociedad actual? Bueno, según el contexto de la música que escuchan los diferentes segmentos sociales, pues entonces se tienen ciertas reacciones, pero básicamente la música se asocia con estados de ánimo, se asocia con conductas sociales también, se diseña además en el ámbito de los productores musicales y de los compositores que contratan para sus producciones para ciertos objetivos sociales, para ciertos objetivos sociopolíticos, para ciertos objetivos socioeconómicos. Entonces, por ejemplo, para organizar determinado tipo de conciertos está enfocada a determinado tipo de música. Por lo tanto, entonces la música juega un rol de reforzador de la actitud social y de la dependencia ideológica del individuo durante su existencia. ¿Conoce si hay algún cambio en cómo perciben la música en otros países? Usted que ha viajado a diferentes países. Sí, por supuesto, hay una diferencia sustancial entre la manera en que se percibe la música en países con tradición evolutiva de la música a estadios muy altos de desarrollo y en la que no los tienen. Sin embargo, hay países que desde su subdesarrollo lograron crecer mucho musicalmente, como es el caso de Venezuela. O Cuba, que en el caso de Latinoamérica pues presenta un desarrollo musical, artístico en general, cultural muy alto. ¿Y cómo cree que será la sociedad si no existiera la música? No, pues no me la puedo imaginar simplemente, o sea, algo tendría que existir que sustituyera el rol de la música, ¿verdad? Entonces,
quiero imaginarme, por ejemplo, un mundo exterior que no fuera terrícola, en el que no existiera el sonido, pero necesariamente tendría que existir el sonido. Tendría que existir el sonido, y si existiera, digamos, seres vivos con un nivel de evolución que tuvieran esa percepción del sonido y a su vez estuvieran en el límite de la capacidad de organizar sistemas, es decir, de racionalizar cerebralmente, entonces lo que tendríamos ahí sería protomúsica y posteriormente música. Entonces, un mundo en el que existe sonido y seres vivos con ese potencial, necesariamente tiene que existir música. Entonces, no existiría como tal si no hubiera seres con esa capacidad. Ya. Existirían sonidos y ya, pero la música como resultado de la organización de los sonidos bajo una idea preconcebida, no existiría. ¿Conoces si hay algún cambio, más bien, tiene alguna particularidad la música nacional para cada país? ¿El nacionalismo? Cada país tiene ciertas tendencias musicales que dependen mucho de las características étnicas de esa población y de su tradición, pero básicamente en todos los países ocurre un proceso de mestizaje musical. No existe, digamos, una sola línea nacional musical. Por decirlo así, el país más nacionalista que conozcamos en la actualidad pudiera ser que dijéramos, un ejemplo, Alemania, por ejemplo. Pues de todas maneras la música alemana se diferencia por sus regiones también. Tiene diferencias también interétnicas que son importantes y que en su música se refleja. Es más, gran parte de la música clásica alemana fue hecha por descendientes de no alemanes. Beethoven era flamenco, por ejemplo, en su descendencia. Tenemos, por ejemplo, otros como Felix Mendelssohn, pues era de herencia hebrea, de herencia judía, y sin embargo era alemán. ¿Ya? Entonces, hay ciertas características que determinan la música de un país. ¿Ya? Por ejemplo, en México tenemos un mosaico cultural, musical, étnico, muy diverso. Hay una diversidad musical extraordinariamente grandísima. No es lo mismo la música de los pueblos Tenec en la Huasteca que la música de los náhuatl en la misma Huasteca. Tienen diferencias sustanciales. Una está mucho más influida por el mestizaje con el jarabe español, por ejemplo, y con el jarabe tapatío, por ejemplo, y con la música caribeña, y otra se mantuvo más aislada de ese contexto y tuvo mucho más contacto con las zonas de Aridoamérica. ¿Podemos llegar a tener la misma aceptación por la música en otro idioma? Bueno, aceptas la música que en primer lugar te impresiona los sentidos, o sea, es una cuestión de sensibilidad, y la cuestión del otro idioma pues es también una cuestión de comprensión lingüística. Entonces puede ser que te guste aunque no le entiendas al idioma, porque la sensibilidad musical está ahí, ¿ya? Pero si le entiendes al idioma, pues será mejor. ¿Y qué diferencia hay en la apreciación musical de una persona con estudios musicales a una persona que no los tiene? Bueno, si esta persona tiene estudios musicales profesionales y toda esta cuestión muy en serio, entonces el enfoque hacia la música deja de ser simplemente la sensibilidad y pasas al enfoque analítico, a un enfoque en el que entonces el raciocinio de la actividad que realizas está por encima de la simple reacción emocional o sensible. Y entonces se recurre a otro tipo de herramientas para expresar las emociones o para incluso controlar las emociones mientras expresas la música. ¿Ha notado algún cambio entre los estudiantes que tiene actualmente, a los que les da clase, o a los que tuvo años atrás? Hay un cambio muy radical, hay un empobrecimiento del interés del estudio. Este es un proceso que no solo es en San Luis Potosí, este es un proceso a nivel nacional.
Se ha hecho mucho daño con las reformas educativas, se ha hecho mucho daño con el hecho de retirar las actividades de tipo cultural, artístico y musical de los sistemas programados de educación formal, y esto ha creado entonces, aunado a la cuestión del acceso a la tecnología fácil, ha generado una pobreza de interés en las actividades creativas, en las actividades lúdicas, en las actividades culturales. Esa diferencia es muy notoria con respecto a mis alumnos de hace 20, 25 años a los de ahora. Por lo tanto, sí hay una diferencia muy, muy, muy grande. En la actualidad, los jóvenes tienen poco interés realmente por estudiar y tienen mucho más interés en la manipulación tecnológica de los objetos cibernéticos. ¿Cree que la música sea capaz de cambiar el pensamiento o la idea de un individuo? Puede contribuir, pero por sí sola no. No lo hace. Okay. Entonces, ¿usted cree que puede influir la música entonces con el cambio al estado de ánimo de una misma? Sí, puede influir, pero siempre está en correlación a otros factores de tipo externo, ¿verdad? Estos factores tienen que ver con todo el ambiente en el cual el desenvolvimiento del individuo está en constante interacción. Y esa interacción entonces puede ser favorecida o contradecida, e incluso puede favorecerle o no al individuo en el gusto por la música o no, o incluso le puede haber desfavorecido el gusto. ¿Y usted de qué manera cree que la música afecta el estado de ánimo de una persona? ¿Cómo contribuye a modificar el estado de ánimo? Porque si manejamos el afecta, es como afección, como un poquito más ligado al daño. O sea, la música puede modificar los estados de ánimo, sí los modifica a través del texto. Si comprendes el texto literario que tiene eso, y el texto literario está insistiendo en determinados tópicos o en determinados axiomas de conducta, pues seguramente te estará dando ahí, ¿no? Y te estará, al final de cuentas, resonando en el sistema nervioso central del texto. Entonces hay música que se utiliza para condicionar justamente cambios de actitudes en los individuos, ¿ya? Si tienes música que mantiene un mensaje, digamos, positivista en su texto y te lo estás repitiendo constantemente, pues lo más seguro es que la resonancia cerebral vaya a ir en ese sentido. Y entonces posiblemente te dé posibilidades de hacer modificaciones positivas en tu actitud. Entonces, ¿la música afecta para bien o para mal el estado de ánimo? Sí. Sí, totalmente. Sí. Okay. ¿Y existe alguna relación entre la música y el comportamiento? Sí, claro. O sea, esta tiene que ver. O sea, si no totalmente, o sea, la música contribuye a modificar actitudes de comportamiento. No es por sí misma. Es todo el hábitat, es toda la interacción, toda la interactividad, toda la atmósfera en la que está el individuo inmerso, la que contribuye. Pero la música puede reforzar o inhibir ciertas cuestiones de modificación conductual. Muy bien. Y entonces, ¿de qué manera se afecta el sueño por la música? ¿De qué manera se afecta el sueño por la música? Bueno, se puede afectar cuando la música es expuesta en altos niveles de intensidad sonora, es decir, altos niveles de decíbeles. Y cuando está sujeta también, además de la potencia en decíbeles muy altos, a cierto tipo de frecuencias, entonces esta puede generar en el cerebro resonancias de largo plazo. En el sistema nervioso central, en el sistema límbico también, y de esta manera entonces puede contribuir a generar los problemas de renchineo permanente en el cerebro. Entonces la exposición, ya no estamos hablando solo de la música, sino del sonido, en intensidades muy altas, como estar en una esquina, como la esquina que está aquí abajo,
¿verdad? O te metes a la música disco y está en altos niveles de sonoridad, alteran el funcionamiento cerebral, generan esa resonancia del sistema nervioso central y a largo plazo entonces puede generar pues, problemas desde sordera hasta manifestar alteraciones de conducta o manifestaciones nerviosas de alteración de la conducta. Entonces, bueno, la música tiene una relación con la memoria. Sí, también, porque cuando se hace actividad musical, sobre todo quienes realizan actividad musical, tienen la tendencia a generar nuevos sistemas de redes neuronales. Ajá. No se generan nuevas neuronas, eso no nacen nuevas neuronas, sino que las neuronas que están ahí logran crear caminos de intercomunicación diferentes a los que habitualmente se manejan sin la práctica musical, o sin la práctica matemática, o sin la práctica de la pintura. Ya, o sea, eso contribuye. Entonces, por lo tanto, existe una inteligencia musical. La inteligencia musical, claro que existe. La inteligencia musical existe y se manifiesta en individuos con mayor o menor facilidad para entender o aprender o manejar el lenguaje musical, pero este lenguaje musical depende mucho, en gran medida, primero de la característica neurofisiológica de cada individuo. Esta puede ser variable en cada sujeto. Segundo, depende también del origen de su lengua materna. Entonces, por ejemplo, los chinos, los orientales, hablan en lenguas tonales, son lenguas más cantadas, son tonales, y en Occidente se habla en lenguas no tonales o menos tonales. Y resulta que en Oriente hay mucho más oídos absolutos que en Occidente. Mientras que en Occidente te encuentras de un caso de un oído absoluto por casi 1000 personas, en Oriente te encuentras uno por cada 10, 15 personas. Por eso es que los chinos, los japoneses, los coreanos ahorita están creciendo muchísimo musicalmente, porque después de la revolución cultural china, que impedía que se hiciera práctica musical occidental, pues una vez que se liberó de eso, el boom fue exuberante. Sí, sí. ¿Cree que ella o conoce alguna relación entre la inteligencia de la persona y el tipo de música que escucha? Sí. O sea, que la música sea más apropiada Sí. para el consumo. Apropiada para el consumo. Bueno, dependiendo de la hay inteligencia música apropiada para el consumo, pues es que depende de qué entendamos por consumo en este caso, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Qué es lo apropiado para consumir musicalmente? Pues lo apropiado es que consumamos música de calidad. Ajá. Pero si te van a dar Ángeles Azules o un rock muy pesado atrás, o música de mucha calidad, pues no creo que eso te vaya a beneficiar demasiado. Eso creo que al contrario va a crear una serie de hábitos repetitivos en las actitudes. ¿Por qué? Porque son estructuras muy primitivas que se repiten en el cerebro. Y el cerebro hace eco, resonancia de eso. Entonces no todas las personas podrían apreciar la música compleja, no la música clásica. Pues si no están acostumbrados, o sea, puede ser que no la aprecien. El asunto no es tanto el aprecio o no ya, el asunto es si la sensibilidad se pierde o no se pierde. Generalmente nosotros encontramos a las personas más sensibles, no tanto aquí en la ciudad como en los pueblos, se quedan más asombrados con la música clásica que en la ciudad. Pero también viven más aislados de la música comercial. Sí. Entonces, ¿puede entonces influir en la educación de un niño la música? Absolutamente. Totalmente. Sí, sí, porque nuevamente me voy a referir a la cuestión de las habilidades. Sí, sí. Y su conexión con las redes neuronales. O sea, la actividad neurológica, el desarrollo de la actividad neurológica se multiplica con las actividades que tienen que ver con la manipulación de los objetos y la coordinación de con el oído, con el habla, con la visión, con el manejo y la coordinación de esto en la representación figurativa
y esa representación figurativa puede ser constatada con el dibujo, con la pintura o con el manejo del sonido. Entonces, ¿eso a qué favorece? A una mayor conectividad de redes neuronales. Al haber mayor conectividad de redes neuronales, entonces lo que estás obteniendo es capacidad para poder realizar actividades al mismo tiempo en mayor número y resolver problemas de mayor complejidad. Entonces, en todos sus años de estudio, de trabajo y de experiencia, ¿alguna vez había escuchado del efecto Mozart? El efecto Mozart. Es la primera vez que escucho el efecto Mozart. ¿Es la primera vez? Sí, es el término. Si me lo puedes explicar. Bueno, pues habla acerca de la música que, bueno, creó este intérprete Mozart, que es una música tan especial, haciéndose referencia a la estructura musical, cómo es que despierta diferentes, bueno, altera los dos hemisferios del cerebro de una manera que ninguna otra música lo ha podido hacer. Es el efecto Mozart. Bueno, yo no sé si existe un estudio que realmente haya sido realizado respecto a los hemisferios cerebrales y su reacción con la música de los compositores. Hasta donde yo tengo conocimiento, la música de Mozart despierta mucho interés en los niños. Eso es un efecto que conozco, pero también conozco el efecto de otros compositores en los niños. ¿Cómo se podría explicar un poquito más? Sí, por ejemplo, cuando escuchan música de John Williams y el efecto que tienen ellos con la música que hizo para las películas de Harry Potter o para la Guerra de las Galaxias, o sea, también activa, o sea, pero no sé cuándo haya sido realizado ese experimento que mencionas. ¿Dónde fue realizado? En Alemania. En Alemania. ¿En qué universidad? No recuerdo la universidad, pero sí fue en Alemania. ¿En qué año fue ese? En el 2012. En 2012. Entonces experimentaron con sujetos, Niños y con niños personas. y con personas. Ajá, fue un rango de edad. ¿Y solo lo hicieron con Mozart o con más compositores? Lo compararon con Wagner, porque pues, No, Wagner, o sea, con Wagner, hasta a mí me causa pesantez. con Beethoven y con Vivaldi. Depende. No, Vivaldi debe despertar los dos hemisferios también, porque es muy, ¿Sí? muy ligero también. Y Beethoven también, si pones la novena, no se te olvida. La novena de Beethoven. Sí. Bueno, muy bien. No, debemos hablar del efecto que produce la música en los dos hemisferios. Ajá. Pero básicamente, la actividad musical, sobre todo, modifica sustancialmente el rendimiento a la alta del hemisferio izquierdo. Sí, es lo que más afecta a la música. Claro, porque es con lo que tiene más relación Sí. la operación auditiva. Aparte de la inteligencia musical, como nos había mencionado que existe, ¿existe algún otro tipo de inteligencia para las personas que se dedican a componer música, no solamente a escucharla? Pues es que tiene que ver con la matemática, tiene que ver con el álgebra, tiene que ver con la geometría. Los imaginarios musicales, entonces, o sea, son todo un complejo de figuraciones cerebrales, neurológicas, que implican muchas actividades al mismo tiempo y que implican la congruencia instantánea de esas múltiples actividades a partir de la experiencia del sujeto que se está manejando musicalmente. Mozart, por ejemplo, no componía en un solo instante. Tardaba mucho en componer. Lo que pasa es que él, lo que hacía su manera de practicar la composición, era que estaba trabajando su cerebro, creando la composición, y eso le podía llevar meses. Pero una vez que ya lo tenía el imaginario completo, entonces ya se podía escribirlo y ya lo escribía rápido. ¿Ya? Eso es diferente a inventarlo rápidamente. ¿Ya? Entonces, Beethoven, por ejemplo, escribía a mucho más largo plazo que Mozart.
Pero una vez que tenía el imaginario trabajado en la cabeza, entonces empezaba el vaciado de su notación musical. Shostakovich es un caso especial porque él, además, claro, también trabajaba a largo plazo, pero era además capaz de realizar una instrumentación inmediata a petición de algo o de un tema dado y hacer la escritura inmediatamente con todo lo que está haciendo. Y bueno, ¿por qué piensa usted que la música clásica ha perdurado hasta estos días? ¿Qué es lo que la ha hecho tan importante? Pues la capacidad creativa de sus compositores. O sea, no es fácil que la elimines. Por mucho que el interés del desarrollo capitalista sea el de neutralizar la capacidad cultural del individuo, o sea, hay resistencia de los individuos a que eso desaparezca. El interés del capital es que el individuo sea homus idiotus, ¿ya? Sí. Pues para eso le inventa un montón de basura, de todo, ¿no? Desde el cuento más absurdo, más simplón, hasta la música más simplona. Entonces, homus idiotus perdura mayoritariamente, ¿ya? Pero hay también una resistencia cultural y no es fácil controlar a todos los homus existentes, ¿ya? Pero el interés en la educación formal ha sido disminuir la capacidad de los individuos en ese sentido. Por eso realizaron desde el año te recuerdo, desde 1980-81 fue una de las reformas en las que se aplicaron por primera vez la reducción de las actividades escolares de tipo cultural. Y eso fue por un consejo de una de las organizaciones secundarias del Fondo Monetario Internacional, las que requerían básicamente no sujetos con gran preparación cultural, sino sujetos con gran preparación para la producción. Robots. ¿Considera importante llegar a comprender una pieza en su totalidad, el mensaje que el autor intenta expresar? Considero importante sentir lo que el autor expresa a la manera de lo que uno se imagina con lo que oye. O sea, no estás obligado a entender a la música desde el punto de vista racional. Es la sensibilidad la que tiene que echar a viajar mundos que pueden ser incluso muy diferentes a los que se imagina el compositor. Muy bien. El escuchar la música tiene algo de relación o mucha relación con la creatividad. Sí. Mucho. ¿En qué sentido? En el sentido de que, nuevamente, mientras estás realizando una actividad y estás escuchando música, estás poniendo a trabajar hemisferios diferentes. Es decir, estás realizando una actitud cerebral polivalente, no univalente. Entonces, realizar actividades polivalentes o multivalentes al mismo tiempo es un ejercicio que crea, que favorece a nuevas áreas neuronales. Okay. Bueno, pues esa será la última pregunta para terminar con esta gran entrevista, maestro. ¿Usted considera que la música, por sus características, podría llegarse a considerar como una necesidad en lugar de un entretenimiento? Es una necesidad para la formación integral del individuo. Si la consideramos solo como entretenimiento, entonces existe música para el entretenimiento, ¿ya? Pero en términos para el desarrollo, para explorar al máximo las posibilidades creativas de un individuo, o sea, hay que llevarlo no a la música como entretenimiento, sino a la música como algo que le puede facultar a explorar mejor sus posibilidades intelectuales. Bueno, pues por parte del Instituto Hispano Inglés, maestro, le agradecemos por haber accedido a esta entrevista, por su tiempo y por sus respuestas objetivas para darnos más profundidad sobre el tema de investigación, el cual no es un tema muy habitual, y le agradecemos por eso.